El hombre más temido de la cárcel. Charles Bronson es conocido como uno de los individuos más aterradores que han existido en este mundo. A pesar de los numerosos intentos por controlarlo, nadie pudo lograrlo y el sistema penitenciario no estaba preparado para lidiar con su comportamiento violento. Charles Bronson, cuyo nombre original era Michael Gordon Peterson, nació el 6 de diciembre de 1952 en Luton, Reino Unido. A diferencia de muchos delincuentes peligrosos, Bronson provenía de un entorno familiar estable. Su padre dirigía un club conservador exclusivo para la alta sociedad británica y su madre parecía ser una persona relativamente normal. En su juventud, Bronson no era considerado un chico problemático. De hecho, sus familiares afirmaban que era un niño bien educado y amable con los demás. Podríamos decir que era el niño ideal que todos desearían tener. Sin embargo, los problemas comenzaron durante su adolescencia, cuando aparentemente se unió a una pandilla que se dedicaba al robo y la violencia. El niño amable y dulce desapareció de alguna forma y en su lugar surgió alguien que se entregó a la pelea y dejó de asistir a clases, llegando a odiar el lugar. Finalmente abandonó la escuela y consiguió un trabajo en Texcoco, pero 2 semanas después lo despidieron por agredir a su jefe. Después tuvo varios empleos, pero todos fueron de corta duración. La situación que llevó a su primera condena es bastante enfermiza. Tuvo una discusión con el padre de su novia y se enfadó tanto que salió a la calle y destrozó varios coches estacionados. En cualquier caso, después de este juicio, fue multado y puesto en libertad condicional, aunque no está claro si los propietarios de los coches recibieron alguna compensación. Más tarde, Bronson consiguió un nuevo empleo, esta vez en una empresa de mudanzas. Sin embargo, se involucraba constantemente en peleas y estaba continuamente implicado en delitos menores y algunos más serios. El siguiente evento significativo en su vida fue chocar un camión robado contra un automóvil, lo cual resultó en la imposición de más multas y su libertad condicional. A los 19 años fue condenado por desempeñar un papel importante en un asalto a una casa. En 1971 conoció a Irene Casey, quien se convertiría en su futura esposa y estaba completamente enamorada de él. Al preguntarle sobre su interés en él, afirmó que era muy distinto a cualquier otro chico que había conocido. Siempre vestía trajes a medida, tenía las patillas perfectamente arregladas y un acento atractivo. La pareja tuvo un hijo en 1972 y se separaron 5 años después. Cuando Bronson tenía 22 años, estuvo involucrado en un robo a mano armada y fue enviado a la prisión de Walton por 7 años. Mientras estuvo allí, tuvo que ser trasladado a la fila de castigo por atacar a 2 internos sin motivo aparente. Al año siguiente, fue enviado a Dewey, donde se negó a realizar cualquier trabajo penitenciario. En una ocasión, se enfureció tanto que vandalizó un taller después de discutir con un funcionario. No tuvieron otra opción que enviarlo al pabellón de castigo y tuvieron que inyectarle un sedante para tranquilizarlo, añadiendo otros 6 meses a su condena. Después de eso, siguió exhibiendo conducta violenta y fue colocado en confinamiento solitario durante un periodo de tiempo. Parece que ninguno de los intentos realizados logró cambiar su comportamiento, ya que cuando finalmente fue sacado del aislamiento, agredió a otro utilizando una jarra de vidrio. Fue acusado de causar lesiones graves, pero luego los cargos se redujeron a lesiones ilegítimas. Debido a esta acción violenta, Bronson tuvo que cumplir otros 9 meses y fue trasladado nuevamente, esta vez a la prisión de Armley. Entre 1975 y 1987, Michael Gordon Peterson fue transferido a numerosas prisiones en todo el Reino Unido. Fue trasladado desde Armley a Wakefield y luego a Parkhurst, Walton, Yorkshire y Londres, donde recibió la noticia de que su esposa había solicitado el divorcio. En Wandsworth asesinó a un guardia e intentó escapar en la isla de Wright. Intentó quitarse la vida en Parkhurst y después de llegar a Broadmoor se convirtió en objeto de evaluación médica. Era necesario determinar si esa violencia tenía su origen en algún lugar. En Walton había adquirido una reputación de ser tan peligroso y rebelde que tuvo que ser transferido desde York hasta Londres, encadenado al piso de una furgoneta, por seguridad de los guardias de la prisión y los reclusos. Bronson tuvo que ser mantenido en confinamiento solitario sin nadie con quien relacionarse o atacar, así que decidió trabajar en su rutina de ejercicio. Pero cada vez que lo dejaban salir de la celda, atacaba a otros reclusos o causaba daños a la propiedad de la prisión. La única manera de mantener al delincuente bajo control era permitirle que se interesara por el boxeo y se entregara al arte.
Pintaba, escribía poemas y prosa, dibujaba caricaturas, entre otras cosas. Mientras estuvo en Wandsworth, intentó envenenar al preso de al lado. En la prisión de Parkers se hizo de un buen amigo, unos gemelos conocidos por crímenes organizados, asesinatos y robos a mano armada, incendios provocados, extorsión y agresiones. Sin embargo, Bronson los describió como los dos mejores tipos que había conocido. Desafortunadamente, tuvo que ser separado de sus dos nuevos amigos porque amenazó con matar a un oficial de la prisión, así que lo enviaron de regreso a Wakefield, donde lo atraparon tratando de escapar de su celda. Aparentemente, otro recluso sabía de sus planes y lo delató. En 1978, lo enviaron a Bradmore, un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Tampoco pudieron con él allí, porque rápidamente fue transferido a la unidad de seguridad del hospital. Allí ordenó a John White que estrangulara a un asesino y violador de niños, pero su intento fue fallido y eso lo envió de vuelta a Bradmore, donde pudo volver a conectar con uno de los hermanos gemelos, Ronald. Quizás irritado por su intento fallido de estrangulación en Bradmore, lo intentó nuevamente, pero esta vez con una corbata de seda. Desafortunadamente para él, la corbata de seda se rompió y evitó su muerte. Este segundo intento fallido lo deprimió y algunos años más tarde logró escapar al tejado, donde protagonizó una protesta arrancando las tejas del techo en un ataque de furia. Lo hizo una segunda vez y esto resultó en daños de 250.000 libras. Su familia finalmente logró convencerlo de que dejara de hacerlo. Bronson pareció calmarse un poco y se dedicó a escribir poemas, historias e incluso dibujaba caricaturas en el área de las artes. Esto le valió algunos premios en prisión y probablemente hizo que los guardias del lugar suspiraran aliviados. Quizás finalmente todo había terminado, tal vez había decidido cambiar de vida, pero se equivocaron, porque decidió llevar a cabo otra protesta en el tejado para ser transferido a otra prisión. Sin embargo, esta estrategia no tuvo éxito, así que decidió iniciar una huelga de hambre. Logró ayunar durante 18 días y ganó, siendo transferido a hospitales. Se calmó nuevamente por un tiempo, pero algo lo alteró. Marvin Hamley, otro paciente del centro, intentó hacer avances sexuales hacia Bronson, así que él lo apuñaló con una botella de salsa. No significa no. Esta acción no solo le agregó 3 años a su condena, sino que lo envió directamente de vuelta a la prisión. Sus días violentos, que ocasionaron cuantiosas pérdidas económicas y la muerte de un prisionero, llegaron a su fin en 1987, cuando fue puesto en libertad. Sus padres lo recibieron en casa y lo instaron a cambiar su vida. Sin embargo, esto no ocurrió. Durante ese periodo, Peterson estuvo involucrado en combates de boxeo clandestinos y sin protección conocidos como peleas callejeras, bajo el seudónimo de Charles Bronson. Se dice que sus oponentes sufrían lesiones graves, lo que hizo que su fama se extendiera en los submundos de Inglaterra. En ese ambiente no había nadie que no estuviera familiarizado con su historia o que encontrara extraño que en algún momento hubiera sido considerado como el delincuente más violento de Inglaterra por expertos médicos y legales. La racha imbatible de Charles Bronson llegó a su fin a principios de 1988, cuando fue arrestado por cometer un robo en una joyería. El proceso judicial en su contra se convirtió en un gran fenómeno mediático. Los testigos se negaban a declarar por temor a represalias, el sistema judicial exigía una sanción ejemplar y Michael solo mostraba una sonrisa. En junio finalmente fue condenado a cumplir una pena de 7 años en prisión. Después de varios incidentes que permitieron su reconocimiento como una persona con problemas mentales, Charles Bronson, que ahora es su nombre legal como criminal, consiguió que se retiraran los cargos en su contra. Afirmó que su novia, amiga y amante habían mentido para encarcelarlo. Tenía una defensa sólida porque los testigos tenían miedo de testificar en su contra y desafortunadamente para él, el amor de su vida retractó su testimonio inicial y Bronson ya tenía una coartada. Fue trasladado a Brixton y colocado en una unidad muy segura. En junio de 1988 se declaró culpable y fue condenado a 7 años. Continuó con sus actividades habituales de golpear a prisioneros y agredir a los oficiales, y los traslados eran numerosos. En un momento hizo amistad con alguna de las ratas que invadieron su celda. En otra prisión se amotinó desnudo mientras sostenía una lanza hecha de una botella rota y un palo de escoba. Un día probó de su propia medicina cuando fue apuñalado por la espalda. En noviembre de 1992 fue liberado y disfrutó de 53 días en libertad.
pero fue arrestado nuevamente por conspiración para robo. Según él, su novia Lynn y su amante estaban tratando de tenderle una trampa. Los cargos fueron retirados, pero él tenía que vengarse de alguna manera, así que le rompió la nariz al amante de Lynn, quien recibió una multa de 600 libras por ello. Eventualmente fue arrestado de nuevo por otra conspiración por robo mientras estaba en prisión preventiva. Tomó como rehén a un bibliotecario civil y a cambio quería una muñeca inflable, un helicóptero y una taza de té. Aparentemente liberó a esta persona por haberse tirado un pedo en su presencia, lo cual fue demasiado desagradable para él. Luego fue condenado a pasar tiempo en confinamiento solitario y pasó algunos meses sin volver a su comportamiento caótico anterior. Pero eso no duró mucho, porque en 1994, el lunes de Pascua, tomó como rehén al teniente gobernador Adrians. Los guardias lograron controlarlo y fue trasladado a otra prisión. La locura continuó en abril de 1996. Tomó como rehén a un médico y luego a 2 secuestradores iraquíes en su celda. Obligó a estos hombres a hacerle cosquillas en los pies y llamarlo general. Luego les dijo que quería un avión a Libia, 2 ametralladoras Uzi 5.00 y un hacha. Liberó a uno de los rehenes y luego ordenó un helado. Al final los liberó a todos, pero se agregaron otros 7 años a su condena. Más tarde, tomó varios rehenes, el doctor Robert Taylor en 1996 y el educador Bill Dangersen en 1999. Luego, en 1999, las fuerzas del orden finalmente hicieron lo que deberían haber hecho desde el principio. Crearon una unidad de prisión especial solo para él, Robert Mosley y Begin de Wilson. En 2001 se casó con una divorciada de Bangladesh llamada Fatema Zaira Rehman, quien comenzó a escribirle cartas después de leer sobre él, y de alguna manera se enamoraron. Se convirtió a su fe en el Islam y decidió que le gustaría ser llamado Charles. Se divorciaron después de 4 años y él renunció a la fe. Luego fue trasladado a la prisión de alta seguridad Westminster en 2014, donde atacó al guardia de la prisión y cambió su nombre a Charles Ali Ahmed, afirmando que el viejo Bronson volvía a la vida. Luego, en 2017, le propuso matrimonio a la actriz Paula Williamson. Ella aceptó y se casaron en una capilla de la prisión. Este matrimonio feliz no duró mucho, ya que ella fue encontrada muerta en su casa en 2019. Bronson subastó su arte para recaudar dinero para un niño con parálisis cerebral y en 2009 se hizo una película sobre su vida protagonizada por Tom Hardy. Actualmente sigue encarcelado en la prisión de Woodhill. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.